Bien, perfecto. Vamos a iniciar de una vez. La información que veremos a continuación forma parte de diferentes cosas encontradas en Internet, siendo estas de conocimiento público y de carácter investigativo. Se requiere discreción. El internet de antes daba miedo. Seguramente, sí. A ver, define antes, ya ha pasado un buen tiempo. Si decimos en los 2010, habían cosas chidas. Si ya nos vamos más antes, habían cosas turbias de madres. Así que vamos a Creciste ver. durante la década de los años 2000, pudiste ver el nacimiento de muchas de las cosas que tenemos hoy en día, tales como las redes sociales y contenido similar, determinando el grueso del internet que conocemos. A ver, no sé qué tan este sea ahora, porque, a ver, la plataforma por excelencia ahorita donde encuentras de todo, o sea, para bien o para mal, es TikTok. Ya sea de terror, de memes, etcétera, etcétera. Antes, pero estoy hablando como decían, antes tenías un celular con pinches botoncitos que a duras penas podías reproducir video. Y video en la más baja calidad. Y normalmente te pasaban Cosas videos que de terror podrían ahí y daba parecerte cuanto miedo menos porque si extrañas, bien formaban parte se esencial de lo que en podía algún punto ver, llegó a unir a o sea, millones de veías el personas video pero se veía en alrededor una del calidad mundo, baja y frente a una obviamente no pantalla podías sin muchos diferenciar si se problemas. veía, si era real o no. Con el pasar de los años, hemos ido Puta adquiriendo madre. nuevas formas de Esto en su momento generó muchos traumas actuar, pensar, y una fobia muy grande hacia los espejos. consumir, reaccionar y hasta de interpretar la información que percibimos, estando sujeta a multitud de cambios culturales y de creencias Es colectivas. que el grito que le De agregaban por sí, también estaba nuestras vidas culero. parecen girar en torno a lo que vemos y escuchamos, siendo Internet un maravilloso reflejo de aquella metamorfosis tecnológica vivida durante la primera década del siglo. Basta con tan solo observar, por ejemplo, el diseño de una página web de aquella época para despertar cierto grado de intranquilidad en algunas personas. A ver, a momentos actuales sí, o sea, si ahora lo ves dices, esta madre da miedo. En su momento, ¿no? O sea, hay un chingo de páginas que se veían así. O sea, no tan perturbadoras, pero sí eran, se veían en ese orden. Es algo parecido a los VHS, o sea, el hecho de que en su momento se veía normal, ahora lo ves raro. Debido a su estética desolada y ciertamente hostil. Sitios web cuya naturaleza tiende a parecer demasiado primitiva e irreal, teniendo una fuerte implicación en el Internet temprano, y su atmósfera repleta de elementos surrealistas. Aquella manifestación de lo equivocado, y de que nada es como lo recuerdas, parece materializarse en tus Un efecto pensamientos, al Manuela. ver una imagen como esta, dando la sensación de que estás en un lugar, fuera de lo cotidiano. Es el fondo de Windows XP. Fondos de pantalla que por extraño Este creo que también es otro fondo que estaba por, bueno, que podías elegir en el Windows XP o este era en el Windows Vista o en el 7. No, no, creo que en el te XP parezca, todavía. atraen pensamientos relacionados al Dreamcore, y la infinidad coleccionable de estéticas que años atrás, tuvieron cabida en el nacimiento de Internet. Las típicas imágenes de muy baja resolución, súper comprimidas, A ver, obviamente ahora puedes decidir estar editado lo que quieras, pero el hecho de que no era tan común que era que una foto le editaran y todo ese pedo, o no se daba tanto contexto en ese tema, te daba a entender que era real. así como los vídeos con las mismas Y de hecho hubo una extensa cantidad de videos con miniaturas clickbait así, o sea, el puto circulito, no sabes qué chingados había en el circulito, pero ahí estaba, o sea, para características, ponerle eran una de incertidumbre. las herramientas más usadas en la época, e incluso, siguen siendo la opción predilecta, por miles de usuarios en la actualidad. Esta madre era una foto que te compartían por correo electrónico, no por WhatsApp, no por por correo electrónico, carnal.
Lo anterior nos lleva directamente a uno de los temas principales del video, contando con gran variedad de posibles caminos y vertientes, si lo observas desde la perspectiva adecuada. El terror y la nostalgia. El miedo y la nostalgia son dos cosas que en un inicio parecen no estar conectadas de manera explícita, pero si observamos detenidamente, encontraremos amplitud de elementos que convergen entre sí. Elementos que proporcionan al usuario, espectador, la suficiente autonomía de personalizar su experiencia de navegación, digamos en una página web, dotándola de un estilo propio y vivencial. Ahora bien, estoy casi seguro de que en algún momento de tu vida, Claro, o sea, este tipo de videos también han envejecido. Por ejemplo, este se supone que era un video que mostraba un proceso en el que se deformaba la página y te mandaba a otra dimensión, una mamada así. Y claro, o sea, es la interfaz que tenía en esos años. O sea, especialmente lo si ves ahora estás y viendo dices, este video, no se ve, entendiste que una imagen todo es vale más que 1000 completamente diferente. palabras. Jeff. No, ese hay un screamer por aquí. Y cómo olvidar, por supuesto, aquellos mensajes que eran enviados vía correo electrónico, tipo cadena, que te llegaban de repente en un día y hora, completamente al azar, diciendo que si no los reenviabas a tus contactos, terminarías falleciendo en 7 días. Similar al creepypasta de Smile.jpg, donde se decía que quien vea la imagen original Vamos a correspondiente a acelerarlo un Smile poco, Dog perdería su acelerarlo, salud mental poco acelerarlo. a poco, Verga, teniendo no puedo recurrentes pronunciar. pesadillas con el husky siberiano. Por otro lado, uno de los casos más conocidos de aquella primera década del 2000 fue el sonado hombre de los sueños, el cual muchas personas alrededor del mundo parecían reconocer al interior de sus viajes oníricos. Sinceramente no sé en qué tipo de lugares has terminado para terminar soñando con alguien así. Afirmaciones igual de O mejor sorprendentes, dicho, como que que en logre realidad se aparecer trata en de tus una sueños. representación celestial, siendo el rostro de aquel ser superior que aparece en tantas culturas y creencias por igual. También llegó a especularse sobre un misterioso hombre que tenía la capacidad de ingresar a los sueños de las personas, cual Freddy Krueger, solo que en vez de acabar con ellos mientras duermen, este hombre tan solo se queda observando desde una distancia media. Luego de todo el revuelo que trajo consigo, la verdad sería desenterrada, siendo nada más que una muy buena campaña de marketing, elaborada por el sociólogo italiano Andrea Natella, sin especificar el producto o servicio que se pretendía promover. Si avanzamos un poco más, nos encontraremos con vídeos tan míticos y recordados, como el infame Obedece a la Morsa, el cual traumatizó a más de un pequeño en su A ver, lo veo ahora y digo, es una mamada, o sea. tiempo. Metraje cuanto menos llamativo, en el que vemos desconcertantes fragmentos de una persona que tiempo después se descubrió padecía polio en vida. Actualmente, la información y contexto del mismo están a la vuelta de un par de clics, pero si tenemos en cuenta el año de publicación, por allá del 2007, el impacto que causó en la época temprana A de ver, la Internet, combinación lo de ha los hecho dos de una clips sí, mención sí lo importante hace ver siempre que se raro, habla de la verdad. contenido perturbador en la red. El screamer del carro blanco es otro de estos vídeos que recuerdas con facilidad, y que a su vez, representa a la perfección una pequeña parte del miedo que sentíamos al verlo de niños. Fuera de ser el típico viaje por carretera, el video termina con un grito ensordecedor, para terminar mostrando una bebida a base de café, como si fuera lo más normal del mundo. ¿A qué era publicidad esta Así es. madre? Al igual que sucede con Tisman.org, se trata de una campaña publicitaria bastante bizarra, cuyo objetivo principal era impactar a los espectadores de tal manera que casi 20 años después, estuviéramos en este preciso momento. El güey que tiene un marcapasos la debió pasar mal. Hablando del O tema, tal vez ya siendo no uno de volvió los de vídeos eso. más recordados hoy en día. De hecho, existen muchos más comerciales de la marca, los cuales siguen la misma estructura que el del carro blanco, siendo una especie de meme recurrente desde entonces. Al parecer, esto de promocionar cosas bajo la temática de terror, es algo bastante recurrente, citando el bizarro comercial, de Little Baby's Ice Cream. Un extraño individuo aparece frente a cámara, cubierto de lo que se supone es helado, practicando el canibalismo mientras disfruta del sabor que le deja su propio cuerpo. Bueno, quizás me excedí un poco al describir la escena, XD. Todo esto ocurre mientras una voz en off nos dice que Little Baby's Ice Cream es su secreto para mantenerse saludable y con energía para las actividades diarias. Un video bastante curioso si tenemos en cuenta que el helado que consume es, por su... Es que imagínate la reunión. O sea, deme la mejor idea para publicitar helados
y que traiga un chingo de clientes. O sea, que nos haga tener el mayor éxito posible. Que un helado humanoide se coma a sí mismo. Puesto, lo que ya sabes que es. Entrando al universo de las páginas web, como lo mencionaba al inicio, A podemos ver, llegar a encontrar sitios tan llamativos esta página estaba interesante, pero la mayoría son como screamers. por ejemplo, lomando.com. Un espacio igual o incluso más El extraño que la problema es mayoría de que, estos, logrando bueno, conformar un la cosa pequeño es que rincón sus de screamers misterio te en el rompen los vasto universo del tímpanos. internet Son una total. mamada. Lomando corresponde a una experiencia interactiva de acertijos y rompecabezas, repleta de sustos donde la maldición que rodea sus minijuegos pone a prueba a los visitantes de una forma sorprendente. Multitud de cosas Pases del miedo extrañas al pueden enojo sucederte porque en es un casa. tema de, porque ya es un, me va a salir un screaming a cualquier pinche momento, o sea, Hecho de que ya me hayas tienes entrado en la web, harto ya de que su atmósfera, según muchos usuarios, tiende a fomentar la depresión, tristeza y en algunos casos la soledad misma. enojo, De hecho, será. los pasajes lúgubres son su mayor atractivo y quizás una de las cosas que por supuesto llamaron la atención de muchos visitantes repletos de curiosidad, como es mi caso. Fuimos descubriendo algunos misterios que parecen no tener sentido, pero que a su vez provocan una extraña sensación en tu cerebro que nunca más deja de seguirte. Tras haber pasado algunos minutos en su interior, podría describir la experiencia que nos propone como un recorrido a través de una mente perturbada, enferma, deprimente y en ciertos aspectos desalentadora. Con un argumento situado alrededor del 2009, el hilo conductor que lleva su historia nos traslada al interior de Fancy Island, siendo este un parque de atracciones bastante enigmático, cuyo diseño amigable y personajes de anime colorido pueden engañar a cualquiera. Nuestro viaje inicia desde esta puerta, a la cual ingresamos sin saber con exactitud cuándo volveremos a ver la luz del día. Te invito a que descubras por ti mismo los horrores que se esconden en su interior. Otra de estas páginas extrañas es blindmaiden.com, siendo una especie de creepypasta inmersiva, similar a uno de tantos ARGs de la época. Como si de un ritual se tratase, posee 3 condiciones que deben ser cumplidas al pie de la letra para conseguir ingresar de forma correcta y sin errores al sitio. Primero, todas las luces del lugar deben estar apagadas. Ujú. Segundo, debes estar completamente solo, sin nadie alrededor ni acompañándote. Ok. Y por último, deben ser las 12 en punto de la noche, si quieres que todo salga como debe ser. Si has hecho todo lo anterior de manera adecuada, el sitio te dejaría ingresar a una especie de galería retorcida, donde un puñado de imágenes escalofriantes se apoderarán de tu vista, para terminar siendo asesinado por una entidad femenina. Se dice que una vez seas atrapado por el fantasma de esta mujer, se te arrancarán los ojos, tomando una foto de tu rostro inerte, para terminar siendo añadida a la siniestra galería. Si todo esto te suena falso, te recomiendo no intentarlo bajo ninguna circunstancia, ya que nunca se sabe, podrías estar viviendo tus últimos momentos. El usuario 666, también conocido como el usuario maldito, es una de las creepypastas más conocidas de internet, centrándonos en el metraje subido a YouTube el 26 de febrero de 2008. Al igual que con el apartado A ver, metraje, o sea, ya la ha creado. Bueno, es una creadora de contenido que tenía, no sé si seguir activa su página o sí, su canal. Tenía varios de este estilo. anterior, existen ciertos pasos que se deben seguir para realizar correctamente la invocación del perfil. Primero nos muestra cómo al buscar el nombre del usuario en la página de YouTube pareciera no existir, pero momentos después, tras refrescar varias veces la página, su interfaz irá cambiando para peor. Luego de intentar cerrar el navegador, se percata de que esto no funciona, intentando esta vez apagar el computador, de forma desesperada. De por sí, la ambientación que tiene transmite desconfianza, intranquilidad y en situaciones específicas, deseos de apagar A ver, hasta ahí, o sea, fácilmente podía desenchufar el monitor la pantalla y o el salir CPU. corriendo sin pensar en nada. Imágenes distorsionadas, junto con sonidos de Si era en ultratumba, laptop son ya, la ya te combinación de chingaste, o elementos sea, eso perfecta, sí. que incluso en la actualidad sigue dando de qué hablar, entre usuarios amantes del terror más puro. Asimismo, debemos mencionar aquellas historias que por más alejado que hayas estado de internet por esa época, de seguro conoces. Relatos como el de Slenderman, por ejemplo, infieren la presencia de un tipo bastante alto, delgado y de aspecto A ver, el Slenderman y el de Jeff son los más conocidos, incluso hasta ahora. desconcertante, parado a lo lejos en diversas fotografías antiguas. Si observamos bien, no parece ocultarse demasiado de las Es que personas, esa foto es dejándose ver por mítica. quienes, según especulaciones ambiguas, son elegidos para estar bajo su presencia espectral. Jeff the Killer, por otro lado, era un chico normal cuya apariencia quedó marcada para siempre luego de un horrible accidente que lo dejó irreconocible. Tras esto, fue invadido por pensamientos de locura, llevándolo a cometer sus primeros homicidios a plena luz de la noche, sintiéndose mucho mejor que antes.
Según lo que se sabe, hay quienes afirman que antes de terminar con sus víctimas, de su boca puede ser escuchada la frase que dice, "Go to sleep", o "vete a dormir", referenciando el cruel destino que les espera. Podríamos estar horas mencionándolos a todos, y aún así, no terminaríamos de asombrarnos con sus historias. De hecho, era bastante habitual por aquel entonces, toparte con leyendas urbanas acerca de McDonald's, afirmando que las estatuas que aparecían... A ver, con lo de Slenderman y lo de Jeff. Fueron interesantes al inicio y el chiste de los creepypastas, al igual que los ARGs, etcétera, etcétera, era que podían hacerse pasar por ciertos porque le agregaban ciertas cosas de realidad, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo que ya no te la creyeras? El hecho de que subían creepypastas otro tras otro, tras otro, tras otro. De Slenderman era el origen de Slenderman, la aparición de Slenderman, me encontré con la Slenderman, ritual para traer Slenderman, ritual para cogerte Slenderman, etcétera, etcétera, etcétera. Con Jeff lo mismo. Jeff, el origen, la aparición, que tenía una esposa, que tenía un hijo, que su hermano, que no sé qué, que se cogió a quién, y dices, y ahí aparece la saga de Chucky, o sea, están sacando historias de la madre solo por sacar. Sentadas, en puntos específicos de las ciudades, se movían solas por la noche. Esto provocó una desmedida aversión sobre estas, por lo que a medida que pasaban los años, fueron disminuyendo en los establecimientos, quedando en el recuerdo de las personas, y en la terminación de una época como tal. Aunque para ser más concreto, también tuvieron mucho que ver, acontecimientos sobre aquella fobia a los payasos, y la mala imagen de Ronald McDonald, en cierta parte de la situación. Tenía Vídeos como cara por de ejemplo, degenerado, la donde verdad. lo podemos ver caminando, en horas de la madrugada, generó infinidad de especulaciones a su alrededor, pese a ser un montaje con la suficiente calidad para confundir a un puñado de usuarios desprevenidos. Si añadimos más Parece a la que alguien hizo con stop motion con plastilina. nos encontramos con el siguiente metraje, llamado Obedece a McDonald. Un video bastante XD, si me lo preguntan, ya que podemos apreciar los extraños movimientos de aquel payaso, repitiéndose una y otra vez sin parar, con suposiciones de que eran parte de un ritual maligno, queriendo invocar al diablo, así como mensajes subliminales a lo largo de este. ¿Cuánto puesto en aquí una El Ayurwalkie es publicidad otro de esos a casos esta mamá? tangibles, en los que podemos apreciar fácilmente el auge de las tendencias, Hasta recurriendo Dross muchas cayó veces a tan material bajo de que años tuvo que hacer pasados. una historia. O creo que Es lo casi imposible desmintió. que No, por allá no. de inicios del 2019 no Dross te hizo el toparas con algún video, pero no me video, acuerdo edit, si fue recopilación, e contando la incluso parodia de historia este personaje, o siendo diciendo el que era rey una del pop. pendejada. El mismo era compartido bajo la creencia de que si a las 3:33 de la madrugada recibías un mensaje con su foto o el video en sí, estabas condenado a fallecer poco después. ¿En diario? ¿Ok? Caracterizado como tal, el 27 de julio del 2009 se subiría el video original del espectro abominable por el usuario que vemos en pantalla. De igual manera, consiguió hacerse uno de los casos más virales de aquel año, asustando a millones de personas que, bien sea por incredulidad o el simple morbo que se tejió alrededor, permitieron creer, aunque sea por un instante, en la veracidad de lo que todos comentaban en redes. Por algún motivo, recordé haber leído un par de publicaciones sobre lo que el mítico fondo de pantalla de Windows XP les transmitía a ciertas personas cuando permanecían un rato frente al monitor sin hacer nada. Una misteriosa sensación que parece acompañar a muchos, siendo algo posiblemente generalizado en Internet. Quizás relacionándose con la nostalgia, podemos intuir que existe un cierto apego hacia lo pasado, anterior a lo que conocimos, al rememorar lo que en algún momento hizo grande a millones de personas de todo el mundo, logrando perturbar las mentes de muchos más. Un montón de contenido es el que se queda por fuera de este video, siendo precisamente aquel que recuerdas ahora mismo y mientras escuchas, sin posibilidad de mencionar todo lo que me gustaría contar. El terror y la nostalgia son en definitiva dos cosas muy cercanas entre sí, al igual que muchos otros elementos que han hecho de Internet el lugar perfecto tanto para sitios de entretenimiento visual, sensitivo, experimental, reflejándose en páginas como rotten.com y uwars.com. A ver, si hablamos de tiempo, no, había clips en YouTube, sí, pero también en otras páginas. El que me acuerdo era el Rellano y creo que había otro, no me acuerdo el nombre de ese. En fin, digamos que el chiste de esos tiempos, vamos a decirlo, es que estaba esa sensación de que te mostraban algo que se hacía pasar por real y tú te creías que era real. Primero, porque no había la suficiente expansión de internet como para corroborar o que alguien más tenga el suficiente tiempo libre para corroborar si era real o no. Además de que, digamos, la calidad de los videos era baja, o sea, lo más HD que podéis encontrar era uno en 360. Pero bueno, está eso, el hecho de que por un buen tiempo se pueden hacer pasar por reales. Páginas ya que está. seguramente conoces, o por lo menos, han sido referenciadas a lo largo de la historia en la red.
Darle una despedida a este video me resulta difícil debido a todo lo que representa en diversos aspectos, siendo una de las mejores experiencias para millones de usuarios, sin importar el idioma que hables. Por lo mismo, nos vemos Es que en un hay una próximo sensación viaje hacia el extraña pasado. de Duerman bien. eh, pasar miedo, pero como que te gusta. Y bueno. Millones de personas invierten en acciones y